Hoy comenzamos en nuestra iglesia, ¿cierto?, el mes de la Biblia. Pero realmente septiembre debe ser el mes de la Biblia. O debe ser todo el año. Todo el año, ¿cierto? Todo el año debiéramos hacer concursos, todo el año debiéramos estar preparados, todo el año debiéramos estar... Fíjense que el video decía que es el libro más vendido en el mundo. Después, bien lejos, le sigue el récord Guinness. ¿Ya? El libro del récord Guinness. Pero la Biblia, todos los días, hermano, es como el pan calentito. Recién saliendo del horno, se vende. Porque es pan de vida. Hermanos, voy a invitarle a abrir sus Biblias en Oseas, el capítulo 8. Oseas, el capítulo 8. El verso 12. Y me voy a permitir y les voy a contar la historia de por qué voy a predicar esto. Siempre he escuchado al pastor que dice que hay ejemplos que el pastor que era rector, el pastor Pereira, ciertos temas que ha hecho y que nos ayudan bastante. A mí me encanta Carlos Spurgeon, ¿ya? Me encanta, y cuando entro a internet comienzo a leer los escritos, los sermones, y encontré uno que lo había leído hace mucho tiempo y que, no digo que el tiempo que voy a decir, de los años que ha sido predicado, pero encontré uno y que me llamó mucho la atención y que habla de la Biblia. Este sermón hace 161 años que se predicó. 161 años. Fue exactamente el domingo 18 de marzo de 1855. Y yo lo encontré por esa casualidad de que uno busca cosas que Carlos Spurgeon escribió. Y este mensaje es de hoy. Este mensaje es como que si fuera escrito, o como si Carlos Spurgeon no hubiera estado vivo y lo hubiera predicado hoy, en nuestro tiempo. Así que vamos al texto. Dice así: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios a Efraín le estaba dando, como nosotros decimos vulgarmente, como bombo en fiesta. Porque Efraín cada día hacía más altares para ser más idólatra. ¿Y Efraín de quién desciende? ¿No era uno de los hijos de José? Esta queja que Dios hace contra Efraín no es una insignificante prueba de su bondad. Más bien, Él se inclina para reprender a sus criaturas descarriadas. Dios nos ama de tal manera que aun cuando nosotros pecamos, Él está preocupado de nosotros. Amén. Así es. Nos ama de tal forma que aun cuando nosotros le volvamos la espalda a Él, Él permanece fiel. Y es lo que le está hablando a Efraín, lo que le está diciendo, lo que le está reprochando. Voy a leer textual el párrafo que le dice, o que escribe Carlos Spurgeon.
Esta es la queja de Dios en contra de Efraín. No es una insignificante prueba de su bondad. Que Él se incline para reprender a sus criaturas descarriadas es una grandiosa evidencia de su disposición llena de gracia. Llena de gracia. Que incline su cabeza para observar los asuntos de la tierra. Si Él quisiera, podría envolverse con la noche como si fuese un vestido. Podría poner las estrellas alrededor de su mano como si fueran un brazalete y ceñir los soles alrededor de su frente como diadema. Puede morar solo, lejos, por encima de este mundo, arriba en el séptimo cielo y olvidarse de nosotros y contemplar con calma y silenciosa indiferencia toda la actividad de las criaturas creadas por Él. Pero no es así, amados hermanos. Nuestro Dios es de un orden diferente. Él nos observa con amor. Ni los gorriones están solos, porque Dios se preocupa de alimentarlos. ¿Cuánto más nosotros, sus hijos amados? Todo está bajo el dominio de Dios. Todo. Toda la creación le rinde culto. Hay un coro antiguo que dice: demos gracias al Señor, demos gracias. Por la mañana las aves cantan, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros como seres humanos no vamos a agradecer a Dios? Por eso decía, al leer este mensaje, esta predicación de Carlos Spurgeon, hace 161 años que se escribió, o que la predicó, yo decía, pero ¿cómo da en el clavo a cómo hoy día está la humanidad? Y me recordaba ese texto que dice: crié hijos delante de mí, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron ante mí. Dios siempre nos tiene presente. El Dios nuestro es 10.000 veces más misericordioso que cualquier otro Dios, si es que existiese. Aún contemplándonos en la evidencia del pecado, Él hace lo posible para que hacer un sacrificio perfecto y entregando a su propio Hijo para que nosotros fuésemos salvos y traernos de nuevo a su presencia, a ser amigos, a tener una relación con Él. Eso es Dios. Ahora dice que viene esta noche, o este mensaje viene como un enviado de Dios para tratar con nosotros como embajadores, a nosotros como embajadores, para acusar de pecado a muchos, para hacerle ver su condición con poder del Espíritu, para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Acaso no es un mensaje actual? No, nadie voy a decir eso era en el pasado. Es un mensaje actual. Podemos predicarle este mensaje a nuestra sociedad actual. Un mensaje que debe llegar a la sociedad, a donde no hay confianzas, a donde no hay garantías, a donde ya no existe amor. Hay tres cosas que debemos decir de este texto. Primero, él dice que es su autor, diciendo esta palabra: les escribí. No dijo yo mandé a escribir, o alguien escribió. Le escribí.
poniendo como autor de la Biblia a Dios mismo, que inspiró a los hombres para que la escribieran. Segundo, sus temas. La grandeza de la ley de Dios. Si nosotros buscamos la ley, nosotros dijéramos, cuando hablamos de ley, ¿a qué nos vamos? ¿Qué eso se nos imagina cuando hablamos de ley? Los mandamientos. Pero la ley de Dios indica que el sol debe salir a tal hora y debe entrarse a tal hora. La ley de Dios indica, de acuerdo a la creación, separar la luz de las tinieblas, y así hace el día y la noche. La ley de Dios. Y tercero, su tratamiento generalizado, la cual fueron los hombres que han tenido la palabra del Señor, o la mayoría de los hombres, por cosa extraña. ¿Ha escuchado usted esa frase, yo soy creyente a mi manera? ¿Yo creo en Dios a mi manera? ¿Hay otra manera de creer en Dios que no sea la que Él nos indica que creamos? Una vez un hombre me dijo, mira, que trabajaba yo con él, me dijo, mira, yo creo en Dios, le pido a Dios que me bendiga todos los días, pero yo no soy estúpido como para dar el 10% de mi sueldo. ¿Pero y quién te dice que tienes que darlo? No, pero que si yo voy a la iglesia me van a exigir que lo dé. Nadie te va a exigir que lo des. Eso nace en el corazón del hombre. Aunque Dios nos indique que nos regala el 90% de la bendición, que solo el 10% es de Él. Debemos tomarlo por esa forma. El 90% es nuestro, más el 10% es de Dios, porque Dios nos regala el 90%. Ahora, vamos con lo primero. ¿Quién es el autor? El texto dice que es Dios. Le escribí las grandezas de mi ley. Está aquí en la Biblia. ¿Pero quién la escribió? Yo cuando abro mi Biblia, y nos indicaba el relato y cuando se nos enseña, cuando abrimos nuestra Biblia, encontramos justo la palabra del Señor sin ponernos de acuerdo con el pastor. Leyó en 2 de Timoteo, ¿cierto? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea un poco salvo. No, dice enteramente salvo. Entonces, no hay nada que discutir acerca de quién es el autor de la Biblia. Nosotros lo sabemos. Pero ¿qué indican los hombres? ¿Qué indican los hombres? Por ejemplo, los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Los otros fueron David, Salomón. Leemos a Miqueas, Amós, Osea. Y tenemos más libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, que nos muestran de cómo Dios se ha manifestado al hombre a través de su escritura. La revelación de Dios fue escrita, aquí la tenemos aquí en la Biblia. Pero la revelación más grande que Dios ha hecho a la humanidad
es su Hijo Jesucristo, que fue entregado para que muriera por nuestros pecados. Así que, amados hermanos, ¿cómo podemos decir? ¿Qué más podemos decir de ese autor? Que ese autor es un autor consecuente, que ningún erudito o ningún científico puede rebatir lo que la Biblia está escrita. Nadie puede decir lo contrario, ni aun cuando hablan de la teoría del Big Bang, que fue una explosión. Y cuando me hablan de la explosión, yo le pregunto, ¿y qué explotó? ¿Cuál fue la explosión? ¿Qué chocaron? Si chocaron esos dos universos, ¿quién los creó? ¿Se fijan? Aquí no hay nada, nada por casualidad. Lo que nosotros vemos o no vemos, todo está hecho y creado por Dios. Amén. Aún aquellas cosas, hermanos, que están lejos, millones de años luz, han sido creadas por nuestro Creador, por Dios. Y es Dios quien revela estas cosas en el Génesis cuando dice que Dios creó todas las lumbreras. Y una vez el hermano me dijo, hermano, ¿y dónde están los dinosaurios? Y también los creó Dios. Pero los dinosaurios no tuvieron convivencia con el hombre. Entonces no podemos hablar en la Biblia de los dinosaurios porque nadie sobrevivió para contar que los dinosaurios existieron o cómo eran. Solamente los arqueólogos. Otro arqueólogo dijo que el diluvio no había existido. Si uno ve los escritos de la cordillera de los Andes en el Cajón del Maipo, hay lugares donde en los cerros hay incrustados crustáceos, moluscos, que están petrificados. Entonces eso quiere decir que el diluvio existió. O que el mar llegaba más arriba. Pero Dios es soberano en todo. Amén. Dios es soberano en todo. Hay muchos temas que podemos tratar de la Biblia. Miles. Y yo diría que millones de temas que podemos tratar en la Biblia. Si nosotros busquemos hasta el menor interés en cómo o qué tema buscar en la Biblia, allí lo encontramos. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Tenemos millones de temas en la Biblia, porque Dios es un Dios creador, es un Dios presente, Dios potente, todopoderoso. Amén. Porque todos los días tenemos algo que Dios nos está mostrando. Amén. ¿O creen ustedes que el dicho este que dice, uno nunca deja de aprender? Porque todos los días tenemos algo nuevo que Dios nos está enseñando. No se preocupen, si son 40 hojas. Ahora, todas las cosas de Dios son ordenadas. Todas. Porque si no fueran ordenadas, ténganlo por seguro que la tierra sería un caos. Un día andaríamos a un rato, como dice, flotando, otros patas para arriba, patas para abajo, de lado, de costado, tendríamos que estar amarrados. Pero Dios es soberano y creó la tierra perfecta.
cosas de Dios son ordenadas según su voluntad. Y porque Él es un Dios, un ser supremo. Todas las obras que Dios ha hecho son perfectas. Amén. Aún el hombre. Podríamos hablar con honestidad y que muchos escritores o muchos científicos han tratado de buscar fallas en la Biblia. Si tienen errores, si la Biblia está con errores. No es que el libro de Lucas dice que ves el mar de Galilea. No, es que el mismo Mateo dice que el lago de Galilea. Y yo les dije, ¿y si es salado? Sea lago, sea mar, están hablando del mismo lugar. O cuando me encontré con un hermano que fue compañero de trabajo mío y me dijo, ¿y tú sabes, hermano, cuál es el versículo más corto en la Biblia? Claro, me dijo, y Jesús lloró. Yo dije, ¿te preocupas de eso? ¿No te preocupas que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a que murió, para que muriese por nosotros? Y que por amor nosotros somos salvos. Me dijo, sí, pero es que hay que estar presente, hay que estar atento a todas las cosas. Las cosas de Dios son del día. Porque Dios todos los días nos está enseñando cosas nuevas. Amén. Usted y yo somos ministros cristianos. Hablamos de Cristo, predicamos de Cristo y decimos que Cristo es la salvación, es el puente. Porque esa es nuestra profesión, esa es nuestra fe. Como ministros cristianos necesitamos sacar a la luz argumentos que los paganos quieren rebatirnos. Como alguien le preguntó al pastor Carlos Araya, y le dijo, pastor, ¿dónde estaba Dios cuando los aviones chocaron con las Torres Gemelas? Reteniendo a la gente que no debía morir. Porque si nosotros sabemos la historia de las Torres Gemelas, esa hora tenían que haber habido miles ocupando esas torres. ¿Y habían 3.000? Bueno, Dios estaba allí. Hay muchos que tratan de decir que la Biblia tiene errores. Y hay muchos que los creen. Como decía, muchos niegan de que haya habido el diluvio, que haya existido. Pero nosotros sabemos de que sí. ¿Y cuál es la prueba de que existió el diluvio? El arco iris. Gracias, hermana. El arco iris. Porque es la señal del pacto que Dios hizo con Noé, de que no iba a destruir más al hombre por medio de agua. Amados hermanos, esto que nosotros estamos hablando es como un barco. La Biblia es como un barco que necesita ser gobernada. Y Dios es el timón de nuestra vida. Él nos guía. Pero ¿saben? Aún el timón se revela contra el capitán. Veamos. Si mi razón y mi intelecto, sintamos y escuchemos. Porque estas son la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios.
¿Qué debemos usar? ¿La razón o el intelecto? ¿Por qué creo? ¿Por qué tengo fe? Porque creo que hay un Dios que todo lo puede. Amén. Que hay un Dios que todo lo puede. ¿Y dónde está escrito? En la Biblia. Dios lo puede todo. Tenemos al hermano Lázaro, ¿ah?, aquí con nosotros. De Puerta Omar, Enrique, está con nosotros. Dios lo puede todo. Amén. Dios puede y pudo con el hermano Noé. Amén, gracias Señor. Pudo con Alberto, con nuestro hermano Alberto. Cuando los médicos decían que no hay nada que hacer. Un médico que conocía a Dios, pero que está lejos de Dios. Y después tiene que reconocer que hay un ejército grande. Si dijésemos que la Biblia es la verdad, es el libro perfecto para nosotros, para la creación, porque hemos oído, hemos leído y hemos experimentado la grandeza de Dios en nuestra vida. Amén. Por fe aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias. Amén. Amén. Pero la Biblia dice que el que no reciba al Señor como Señor y Salvador no puede ser salvo. Gracias, Señor. Por lo tanto, por fe nosotros creímos lo que la Biblia dice, que debemos ser salvos a través de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos decir, o pueden decir de que la Biblia no es importante, o que no es, no dice la verdad? Porque aquellos incrédulos han endurecido sus corazones y no quieren ver más allá de sus propios ojos. ¿Cuántas veces nos han preguntado, muéstranos a Dios? Yo recuerdo que un pastor muy amigo, una vez le preguntaron, muéstrame a Dios. Y él le dijo, cuando tú tomes en tu mano aire y me muestres que existe el aire. Y él le dijo, pero ¿cómo si el aire no se ve? Bueno, Dios así, no se ve. ¿Tú necesitas aire para vivir? Sí, necesito aire para vivir. Bueno, nosotros necesitamos a Dios para vivir. No lo vemos, pero sí creemos que existe. Amén. Ahora, Dios muestra su misericordia a través de las Escrituras. Mostró misericordia con el pueblo de Israel Sí. cuando lo sacó de Egipto, cuando les abrió el mar, cuando les dio agua en el desierto, cuando Moisés tiene que golpear la roca para que salga agua, cuando los alimenta con el maná y cuando los alimenta con carne y con todo lo que nosotros podemos leer a través de estos años que caminaron por el desierto. Pero Dios cada día se manifestaba con el pueblo. Cada día Dios se manifestaba con el pueblo. Entonces la pregunta mía ¿es antiguo este mensaje, este sermón? ¿Es para el día de hoy? Si bien es cierto, no lo estoy leyendo tan literalmente así como está, pero la idea está allí. Ahora, la Escritura dice que cuando yo vaya a la presencia del Señor, me preguntará, ¿leíste la Escritura? ¿Le importará al Señor si yo leo la Escritura? O el pastor, cuando yo me muera, me va a tener que escribir una carta de recomendación y echármela en el cajón.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos esto, no hicimos esto otro? Y Él dice, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y en otra parte dice el Señor, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos, que nos dice la Escritura, que cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, Él nos va a recibir? Cuando Él nos diga, venid benditos de mi Padre, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, pasa, gózate en la presencia de nuestro Señor. Segundo tema, segundo punto es los temas que trata la Biblia. La Biblia dice, el texto dice, les escribí las grandezas de mi ley. La Biblia habla de grandes cosas. Tan grande que cuando oró Josué, el sol se detuvo. Tan grande que cuando Elías ora, deja de caer lluvia. Para demostrarle al pueblo, porque el pueblo se había convertido a Baal y lo tenían como el dios de la fertilidad y de la lluvia. Entonces, ¿qué mejor? Era que Elías orase y no cayese lluvia. Entonces todos oraban a Baal y Baal no respondió. Pero cuando Elías ora al Dios vivo, llueve fuego del cielo. Porque el mismo Dios que adoraba Elías es el Dios que nosotros adoramos. Dios no ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos. Dios nos ha entregado a través de la historia, ha permitido que aparezcan rollos. Hablo de escritos, por si acaso, a que nadie piense algo otra cosa. Hablo de escritos. ¿Ya? Para que nosotros pudiésemos tener su revelación intacta. Para que nosotros pudiésemos tener la revelación de Dios tal como Él la indicó, tal como Él la entregó, tal como los hombres la presenciaron. Nosotros debemos dar gracias por tener tal revelación. Este texto que dice las grandezas, le escribí las grandezas de mi ley, no hay duda de que Dios sigue siendo grandioso. Dios ha sido nuestro Padre, nuestro sustentador, nuestro creador y nuestro consejero. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, algo me va a faltar, y príncipe de paz. Pero así es Dios. De las cosas más sencillas, hace las cosas grandes.
¿Cuánta gente habrá dicho que si esta persona no valía nada o no vale nada? Pero para Dios vale el sacrificio de su Hijo. Amén. Para Dios vale ese sacrificio. Amados hermanos, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Serán añadidos. serán añadidas. Amén. Pero ¿cómo no vamos a creer en la grandeza de Dios? ¿Cómo no vamos a creer en la grandeza de la ley de Dios? Si Dios promete, y cuando Dios promete, cumple. Amén. Y eso es lo más maravilloso. Gracias. Que Dios, cuando Dios promete, Dios cumple. Y Él ha cumplido. Nosotros en la era cristiana aproximadamente llevamos 2000 y algo años. Pero durante esos 2000 y algo años, Dios ha cumplido todas sus promesas. Y ayer le decía a mi hermano Enrique, hermano, si tú no fueras hijo de Dios, te hablo por seguro que ya no estarías hablando conmigo. Hasta allí nos muestra Dios. Amén. Dios es soberano en la vida y es soberano en la muerte. Amén. Amén. ¿Y por qué es soberano en la muerte? Porque una de las cosas que más a mí me atrae es cuando habla con los profetas y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Jacob y de tu padre Isaac. La hija al revés, pero es lo mismo, decía los tres. ¿Ya? Dice: yo soy. No les dice nunca yo fui. Habla de un Dios presente. Yo soy el mismo que trató con ellos, estoy tratando contigo. Dios dice: le escribí las grandezas de mi ley. ¿Quién duda de esa grandeza? ¿Quiénes dudan? ¿Los ateos? ¿Los que no tienen esperanza? ¿Los que no han creído aún en el Señor como Señor y Salvador? Cada momento que vivimos es un avance hacia la tumba. Raro lo que escribe, ¿eh? Porque nosotros no somos eternos. Amén. No somos eternos. Cuando muera, me recibirá en el cielo, con gozo y amor. Los ángeles me esperarán con sus brazos abiertos, y yo, llevado por las potentes alas de los querubines, traspasaré al rayo y me remontaré más allá de las estrellas, al trono de Dios, para con Él morar allí por siempre. Nada impedirá ese encuentro. Nadie. Y ya estamos terminando, quedan 28 páginas nuevas. Y nuestro último punto es el trato que la Biblia recibe en este mundo. Cuando yo estaba estudiando, una de las cosas que más me chocaba era ver cómo lolos iban a la sociedad bíblica y compraban la Biblia más cara, la que tenía la hoja más delgada, más suave, y lloraba porque les arrancaban las hojas y se hacían los pitos. Pero un pastor me dijo: ¿y para qué lloras? Si tu Biblia, aún con las hojitas distintas, a ti te sirve más que la que sirve a ellos. Porque tú la lees.
¿Cuántas Biblias ha usado usted durante su vida cristiana? ¿Cuántas Biblias usted ha rayado? ¿Cuántas Biblias se le han soltado las hojas? La Juanita se ríe. ¿No? Si no me equivoco, esta es como la número 20 y tanta, la que me compré el otro día. Y todas son Reina Valera. El trato que el hombre le da a la Biblia. ¿Qué trato le da? ¿Creen acaso que existió David y que existió Goliat? Fíjense que los ateos o las personas que no leen la Biblia se saben las historias de la Biblia tal vez mejor que nosotros, porque pasan en la televisión viendo las películas, pero no porque haya leído la Biblia. El otro día leía un meme se dice, ¿ya? Sí. Que hablaba Robert Power, el que escribió, el que hizo de Jesús de Nazaret, y que decía que él ha visto en muchas casas altares con su imagen como Jesús de Nazaret. Y dice, yo solamente interpreté un personaje. Saquen esa imagen y adoren al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo la gente malinterpreta la Biblia? Romano dice, porque no hago el bien que quiera, sino hago lo que no quiero hacer, o lo que no debo hacer. Nadie puede decir yo no sabía eso. Si yo preguntase, ¿quién de nosotros ha leído el Código Penal chileno? ¿En qué capítulo del Código Penal estará escrito que robar es malo? O levantar falso testimonio es malo y es penado por la ley. Aunque no lo sepamos, sabemos que es penado por la ley. Si yo le preguntase cuánto dan o cuántos años hizo una condena por robarse una gallina, me van a contestar 5 años y un día. Sí, efectivamente, la ley dice que son 5 años y un día. Aunque te robas una vaca, te condenan más por robarte una gallina que por la vaca. Porque por la gallina te sacan el cálculo de las vidas que dejaste, que dejó de dar, porque te la robaste y te la comiste. La vaca no, que la vaca te da un crío al año, si es que te da. Por lo tanto, nadie puede decir o nadie puede llegar a la presencia del Señor diciendo, yo no sabía. Nadie puede llegar diciendo, culpen a este porque nunca me dijo. Nadie puede llegar diciendo a Dios, excúsame o perdóname, porque ahora entiendo que lo que tú decías, o que la Biblia decía, o que los hermanos decían, es verdad. Y para esto, amados hermanos, nosotros como cristianos debemos leer la Biblia. Debemos leerla. Debemos leerla y practicarla. Y enseñarle a otros. ¿Qué pasaría si el gobierno decide un día quitar todas las Biblias?
Ah, es que tengo la Biblia por internet, ahí al tiro la tengo. ¿Y si decide quitar el internet? Ah, es que la tengo en mi celular grabada. Y si decide quitar todas las aplicaciones que queden, ¿cómo lo haríamos? Hay un montón de hay o de ayes en la Biblia. Hay personas que la odian, que la desprecian, que la idolatran. Hay personas que tienen la Biblia pero que jamás la han abierto para que no se ensucie. ¿Acaso hay de esas personas aquí? ¿O lo usan como amuleto? Voy a ir a una casa y encuentro la Biblia ahí en el Salmo 91. Abierta ahí. No leo. Está llena de polvo. No leo. La Biblia es viva. Es una palabra que está viva. Que penetra como espada de dos filos. ¿Por qué mucha gente no cree en la Biblia? Yo siempre he escuchado al pastor cuando habla de que de su testimonio, que trataban de buscarle ahí el ajuste para que saltase y dijese, mira cómo no hay iglesia, y actuar así. Mucha gente, muchos de nuestros hermanos, de nuestra familia, han actuado así con nosotros, para ver qué decimos o cómo actuamos. Ningún hombre ha podido demostrar, ni ningún científico, ni ningún astrónomo ha podido demostrar que Estrella de Belén no existió. ¿Nosotros podemos decir que la Estrella de Belén existe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra iglesia se llama así. Porque si nuestra iglesia, si no hubiese existido, no le hubiéramos puesto Estrella de Belén. Porque el Señor dijo, y la Escritura dice, que en el cielo cuando Jesús nació, apareció una estrella. Y que guió a estos seres, a estos sabios, por 2 años. Nos dice que los guió por 2 años, pero más o menos el transcurso de la historia dura 2 años. Porque cuando ellos llegan a Nazaret, el niño estaba de 2 años. Y allí es que manda a matar Herodes a los inocentes, a todo niño menor de 2 años. Por lo tanto, nosotros sabemos que la estrella los guió, porque la Biblia así lo dice. Para concluir, tenemos que decir que la roca de los siglos es la Biblia, porque ella nunca acabará. Aunque la quemen, aunque la destruya, siempre estará presente en nuestras vidas, porque Dios así lo quiere. Amén. Y aun cuando nosotros dejemos este mundo, la palabra de Dios permanece para siempre. Al terminar,
después que terminemos el culto, podemos ir a casa y poner en práctica todo lo que hemos escuchado. Una mujer dijo una vez: pastor, de su mensaje no recuerdo nada. No recuerdo nada. Así que recuerden, cuando lleguen a su casa, repasen el sermón. Es más, el sermón está en la página de Estrella Belén. Por lo tanto, repásenlo. No es para que vean que el hermano cómo lo predicó o cómo lo dijo. Repase aquellas cosas que se olvidó. Y todo está hecho por las manos de Dios. Amén. Todo. Así que, amados hermanos, este mensaje, aunque tenga 161 años, está presente hoy. Amén. Y está presente no porque el mensaje sea muy bueno, sino porque Dios inspiró a Carlos Spurgeon a escribirlo a través de la Escritura. Así que el Señor les bendiga Amén. y podamos ya comenzar este mes de la Biblia creyendo de que Dios hace todas las cosas. No me creían que eran harta hoja, ¿no? Me cuesta. Así que vamos a orar. Le invito a